Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación y de participar en este panel de encuentro tan variado y interdisciplinario y transdisciplinario que es muy importante en esta temática. En realidad, bueno, yo quería compartir con ustedes una cuestión vinculada al derecho ambiental, porque nosotros hablamos de este tema del derecho ambiental innovativo, pero ¿en qué consiste o por qué hablamos de derecho ambiental innovativo? Justamente porque nosotros hemos visto en los últimos años cómo ha crecido todo lo que tiene que ver con la temática de la protección ambiental, desde el nivel internacional y desde las distintas legislaciones internas de los distintos países y demás, incluso también a nivel regional. Entonces, este tema que se ha profundizado en los últimos años, cómo ha avanzado el área, esta rama del derecho que es el derecho ambiental, esta idea o este brazo, esta nueva presentación del derecho, que es el derecho ambiental innovativo, tiene que ver con el reconocimiento y la introducción dentro del régimen jurídico de la tutela del ambiente de instrumentos, no solamente instrumentos jurídicos, sino instrumentos administrativos, organismos necesarios para garantizar la protección al medio ambiente o, en general, derechos de incidencia colectiva. Nosotros, en realidad, yo no uso Power ni ningún otro apoyo tecnológico porque estoy acostumbrada directamente a disertar sin necesidad del apoyo porque yo no me acostumbro a manejarlo. Entonces, vamos a empezar por ahí. O sea, también considero que es útil, que es muy bueno, pero bueno, me cuesta a mí utilizarlo. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitirles como idea, como esta faceta innovadora del derecho ambiental? Tiene que ver un poco con una reforma que hubo en los últimos años, específicamente en el año 2015, del nuevo Código Civil y Comercial, donde una de las facetas muy importantes es el reconocimiento de los derechos de incidencia colectiva dentro del Código Civil y Comercial. Nosotros lo teníamos ya dentro de la Constitución, en la reforma del 94, y muchas leyes especiales también que obviamente contemplaban la protección de estos derechos. Por ejemplo, en el tema ambiental tenemos la Ley General del Ambiente de Presupuestos Mínimos, donde toma los principios que rigen el derecho ambiental y distintas normas vinculadas a evaluación de impacto, a daño, a forma de reparación y demás. Pero fundamentalmente esta nueva introducción de este reconocimiento del derecho de incidencia colectiva dentro del Código Civil y Comercial nos lleva a la necesidad de generar instrumentos para garantizar la eficacia de esos derechos. No solamente dentro de las soluciones específicas ante un daño al derecho de incidencia colectiva, como es tratado en el Código Civil, sino también desde ciertas planteos o desde ciertas realidades que tienen que ver con la necesidad imperiosa de instrumentar políticas públicas que tengan como eje principal la protección ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, uno de los temas que están en gran debate a nivel del derecho interno vinculado al derecho ambiental es la vinculación con la lesión a derechos de incidencia colectiva en forma específica o lesión a bienes colectivos, como es el caso del ambiente. En esos casos hay varias cuestiones a resolver. Una de ellas es de qué manera se va a recomponer ese ambiente dañado cuando aparece ese daño, cuando tenemos ese pasivo ambiental. ¿Por qué? Porque la Constitución, en el artículo 41, dice que todo daño ambiental genera la prioridad de recomponer. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos para garantizar esa recomposición en especie? Pero por otro lado, tanto la Ley General del Ambiente como el Código Civil y Comercial nos va a decir que cuando hay un daño de incidencia colectiva, este es resarcible, este daño es reparable. Entonces, por un lado tenemos la necesidad de garantizar que la prioridad es recomponer en especie, pero por otro lado también está previsto en la Ley General del Ambiente que cuando no es posible esta recomposición, se debe fijar una indemnización sustitutiva en dinero. Entonces acá aparecen varias cuestiones vinculadas a esta segunda parte, ante la hipótesis de que no es posible la recomposición en especie y el juez va a optar por fijar una indemnización en dinero. Entonces acá aparece el primer problema que está en debate y en estudio en el marco del derecho ambiental actual.
¿cuáles son los parámetros que utiliza el juez para fijar esa indemnización al daño al bien colectivo? Porque cuando son daños individuales no hay dificultad, porque a través de fórmulas matemáticas ya previstas por la ley, por la doctrina, por la jurisprudencia, se pueden liquidar fácilmente los daños sufridos por las personas en particular, a sus bienes o a la persona. Pero cuando el daño es al bien al ambiente, ¿cómo cuantificar ese daño? Fíjense que uno de los expositores en el panel anterior hablaba de la importancia de darle un valor a los recursos naturales. Entonces acá aparece una cuestión que se está trabajando mucho a nivel regional, que principalmente es una iniciativa y está profundizando en esto en las distintas regiones, el INTA, sobre la valoración de los servicios ecosistémicos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que nos sirve un poco para determinar cuáles son los servicios ambientales que los ecosistemas le prestan a la sociedad, o sea, cuáles son las funciones, y en función de esos servicios ambientales poder cuantificarlos, poder marcar un valor de referencia, un indicador económico del cual pueda servirse el juez a los fines de poder llegar a un monto indemnizatorio cuando tiene que fijar una indemnización sustitutiva y poder arribar a una indemnización que sea lo más exacta posible al valor del bien ambiental dañado. Esa es una de las grandes cuestiones que están en estudio en este momento, porque si hoy por hoy un juez tiene que resolver cuál es el monto indemnizatorio, tiene grandes dificultades para determinar efectivamente esa indemnización y que realmente represente esa indemnización una verdadera recomposición. Es decir, la finalidad de esa indemnización es devolverle a la sociedad esos bienes ambientales dañados, es decir, que nos sirva para recomponer esos servicios ambientales. ¿Cómo se recompone? Cuando nosotros tenemos esa indemnización sustitutiva, a través de ciertos mecanismos como es el Fondo de Compensación Ambiental o instrumentos similares que tengan básicamente dos funciones. Una, financiar planes, programas, proyectos que tengan que ver con el desenvolvimiento o la aplicación, como son muchos de los proyectos que se explicaron acá, de cumplir servicios ambientales a la sociedad. Entonces, ese fondo que recibiría este monto indemnizatorio, por ejemplo, lo recibiría un fondo, ese fondo con ese dinero y otros ingresos que lo constituyen en su parte, digamos, en su interior como recursos disponibles, podrían financiar planes, programas y proyectos para la implementación de políticas públicas y de esa manera garantizarle a la sociedad que va a poder recuperar esos bienes, esos servicios ambientales dañados por el hecho ilícito. Esa es una de las cuestiones, pero ¿cuál es la importancia? En los fondos, en realidad, es una experiencia que está muy comprobada en el derecho comparado y existe en muchísimos países. Lo que es cierto que en nuestro país recién hace muy pocos meses, desde el Ministerio de Ambiente de la Nación, se sancionó, se elevó, digamos, la propuesta de la creación del Fondo de Compensación Ambiental, pero bueno, después veremos con el tiempo cuál es la eficacia de su instrumentación a nivel nacional. En realidad, lo más adecuado es que este tipo de fondos se generen a nivel local, tanto a nivel provincial como municipalidad. ¿Por qué? Porque a nivel municipal lo que le permite es el contacto inmediato con la situación, es decir, la inmediatez y el acceso directo a el Poder Ejecutivo que podría tener los damnificados de una zona determinada, sin necesidad de caer todo en un sistema a nivel nacional que a veces genera ciertas dificultades burocráticas que no son agradables. Por ejemplo, a nivel de existencias de fondos, podemos ver que este tipo de fondos para la financiación tanto de planes, programas y proyectos o como fondos de indemnización en caso de que no tengamos un responsable solvente para cubrir con esos daños, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver algunos expositores internacionales que seguramente nos van a referir a ellos, pero por ejemplo el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, dentro de la Unión Europea hay fondos estructurales, en México está el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, en Bolivia, en Chile, en Costa Rica, Cuba, Colombia, Ecuador y El Salvador existen el fondo como ambiental como un organismo para este tipo de políticas. Por ejemplo, en Brasil también, que digamos depende del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación y
financia puntualmente algunos lineamientos, algunas líneas políticas que son forestación, parques nacionales, recursos pesqueros, educación ambiental, Amazonia sustentable, etcétera. Es decir, a nivel internacional, tanto regional como a nivel nacional de algunos países en el derecho comparado, vemos la eficacia y la utilidad de este tipo de fondos. Si bien en nuestro país podemos ver que existen algunas provincias que tienen este tipo de fondos, todavía está pendiente en la provincia de Buenos Aires y es muy importante que a corto plazo esto se pueda implementar como lo hacen algunas otras provincias. ¿Por qué? Porque la utilidad de un fondo a nivel regional es el instrumento adecuado para poder recurrir a que este organismo pueda financiar proyectos como lo que hemos visto anteriormente, que muchas veces el problema de la ejecución es obtener los recursos necesarios. Por eso, todo lo que tiene que ver con la valoración de los servicios ecosistémicos como pauta de referencia para liquidar las indemnizaciones, para fijar las tasas ambientales, para fijar las multas por las faltas ambientales, más la necesidad de la creación de un fondo local, resultan instrumentos imprescindibles que nosotros estamos trabajando desde la Facultad de Derecho y desde las distintas instituciones para avanzar en este tema de la mano de ciertos organismos, como por ejemplo el INTA, del cual también ejecutamos hace unos años atrás el plan, ¿no es cierto?, de ordenamiento territorial para el partido de Balcarce, donde dentro de ese plan general se propuso esta modalidad como una de las instrumentos, digamos, necesarios para que se pueda financiar este tipo de políticas. Dentro de ese plan de ordenamiento territorial estaba estaba propuesto en una ordenanza marco del cual se desprendían políticas públicas, planes, programas, proyectos y a su vez ordenanzas reglamentarias de cada una de las actividades que necesitaban una regulación específica. Por eso cuando hablaron los colegas de la experiencia en Los Pinos, recordaba yo perfectamente que también fue un tema de estudio en esa ocasión. Así que bueno, dejarles a ustedes estas inquietudes y eso es lo que se está trabajando en el actual Derecho Ambiental Innovativo para seguir debatiendo y trabajando en conjunto. Muchas gracias.